Y es la situación de nuestros acuíferos. El próximo jueves hay una charla de Salvemos el Arabí. Pero Alejandro Ortuño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A tenor de los datos, nuestros acuíferos estarían bien, ¿no? Bueno, hay que puntualizar muchas cosas ahí para hacer esa afirmación, la verdad. Pero sí, lo que hemos querido hacer ha sido, ya que el año pasado se aprobó el nuevo plan de cuenca, que va a estar vigente hasta 2027, pues lo que hemos hecho ha sido comparar los datos que ofrecía tanto la Confederación como la Consejería de Agricultura, cruzar esos datos y ver realmente qué estaba pasando y ver si había una correspondencia entre lo que nosotros estamos viendo aquí en el campo, en lo que está ocurriendo y los consumos de agua que se están produciendo. Vamos a ver algunos de los gráficos de los que vais a poder hablar en esta charla, porque lo que decíais es que habéis cruzado, por un lado, la recarga de los acuíferos, que es importante. No ha llovido mucho, acabamos de hablar a nivel TRAN, decir que prácticamente no ha llovido durante el otoño y el invierno se prevé también seco. Y siguen creciendo los cultivos intensivos, con lo cual, si no se recargan y se están extrayendo, difícil que los datos coincidan, ¿no? Claro, y yo sobre todo empezaría por lo más evidente, que es lo que podemos ver, lo que podemos constatar, y son los cultivos intensivos. O sea, realmente lo que estamos viendo y hemos podido constatar en la Consejería de Agricultura, en la base de datos de superficies de cultivos, es que año tras año, en los últimos años, los cultivos intensivos han ido aumentando año tras año. Es decir, que ahora mismo, con el último dato disponible de la Consejería, que es de 2021, habría en el altiplano unas 3.800 hectáreas solamente de hortícolas, de cultivos intensivos hortícolas. Esto es lo que se extrae de agua. Pedro, ¿podemos ponerla en el que se habla de los cultivos? Porque esto es la cantidad de agua que se está extrayendo desde el 2012 al 19, que es cuando hay datos, entiendo, no tenemos posteriormente. Y ahora tenemos, este sigue siendo de acuíferos, este es el consumo de agua, que ahora entraremos, la evolución del consumo. Aquí detente, aquí Pedro. Este es digamos que el número de hectáreas, el total de hectáreas en el altiplano desde el año 2012 hasta el año 2021, con datos oficiales de la Consejería de Agricultura. Y lo que podemos ver es una curva exponencial hacia arriba, que lo que nos está diciendo es que cada año hay más cultivos intensivos en el altiplano. Abajo en las barras tenemos diferenciado Yecla y Jumilla, la superficie de Yecla y Jumilla, y en la línea lo que tenemos es el total. Entonces, bueno, el último dato de 2021 son 3.800 hectáreas. Entonces, y estamos hablando que estamos casi en el 24, con lo cual habrán crecido. Claro. Ahora mismo hay más hectáreas de 2022 y de este año de 2023. Hay varias decenas de hectáreas más, no podría precisar ahora mismo, pero hay más. Y tampoco están incluidas aquí las hectáreas de uva de mesa, que es un cultivo, los parrales de uva de mesa, que en consumo de agua se equipara, incluso lo supera a los hortícolas. ¿Sí? Es decir, que tranquilamente podemos decir que hoy en día hay unas 4.000 hectáreas de cultivos que consumen grandes cantidades de agua para ser producidos. Entonces, el sentido común nos dice, bueno, si tenemos más hectáreas, casi 4.000 hectáreas o 4.000 hectáreas de cultivos intensivos que consumen unos 5.000 metros cúbicos por hectárea y año, evidentemente, si hacemos la multiplicación, son 20 millones de metros cúbicos, es decir, son 20 hectómetros más aproximadamente. Eso, del único sitio del que pueden salir es de los acuíferos. Vamos a ver los datos de los acuíferos, porque en los que estamos. Es realmente sorprendente, ¿no?, que se haga esta afirmación, ¿no? Es decir, con este nuevo informe del consumo de cuencas, de que pues ahora mismo no tendríamos una situación de sobreexplotación y que por tanto podríamos seguir con ese consumo, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí
para entender lo que ha pasado con los datos de los acuíferos, tenemos que fijarnos en concreto en los datos del Jumilla-Villena, del acuífero Jumilla-Villena, que es el acuífero que tenemos compartido también con la Confederación del Júcar y con el Serral Salinas, que también tiene una parte compartida con la Confederación del Júcar. Estos dos acuíferos han sufrido una serie de cambios en los datos con respecto a los otros, muy llamativos, sobre todo el Jumilla-Villena. En el caso del Jumilla-Villena, solamente en la parte del Segura, vamos a fijarnos solamente en la parte del Segura para poder comparar datos similares en cuanto a superficie de cultivo y en cuanto a las extracciones de los acuíferos. Si nos fijamos, los 2 años de referencia son 2012 y 2019, que son los años de referencia en base a los cuales se formularon los planes de cuenca, tanto el anterior, que fue 2012, como el actual, que es 2019. Tomaron esos dos años de referencia. Bueno, pues la Confederación dice que en el año 2012, en el Jumilla-Villena, se extraían 15,9 hectómetros. Y en el año 2019 resulta que ha bajado la extracción. La extracción. Aunque hayan subido los intensivos. Claro, o sea, se saca menos agua del Jumilla-Villena. Eso es imposible. Son lo que yo llamo las conclusiones imposibles a las que hemos llegado tras analizar estos datos. O sea, no puede ser que en la parte del altiplano donde está el Jumilla-Villena se extraiga menos agua que en 2012. Eso es imposible, porque estamos diciendo que hay casi 4.000 hectáreas más. No todas están sobre el Jumilla-Villena, hay parte que están en el Cingla. Sí. De hecho, en el Cingla sí se aprecia que ha pasado de 19,7 a 24,53. Eso sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido y se corresponde, digamos que con la percepción que tenemos en el campo, en el número de hectáreas que se han instalado sobre el Cingla y que esas fincas, esas grandes fincas que se han instalado y que pueden estar consumiendo esos volúmenes. Sí es posible que se haya pasado a gastar 5 hectómetros más en el Cingla o sobre el Cingla, pero en el Jumilla-Villena es imposible, o sea, totalmente imposible. Y luego hay otro... Vamos a ver otros... sí. Luego hay otro dato curioso con respecto a la recarga del Jumilla-Villena, que es otro gráfico. Otro gráfico. Vamos a ver de la recarga, cambiar. Pedro. A ver si lo podemos... Este es la recarga. Esto es la recarga. Entonces, en la recarga tenemos dos datos. El dato de infiltración de lluvia y el dato de retornos de riego. Y eso nos da la recarga total. Pues bien, el Jumilla-Villena ha pasado de 5,1 hectómetros. Bueno, si nos vamos Vamos a verlo en las dos fases porque es muy interesante. Por infiltración de lluvia ha pasado de 5,1 a 9,23. Y el retorno de riego ha pasado de 0,9 a 6,02. Es decir que, en total, el acuífero ha pasado de recargarse 6 hectómetros aquí a 15,25. O sea, no tiene ningún sentido. Esos datos, en el propio plan de cuenca, la Confederación dice que están tomados de un nuevo informe del Instituto Geológico y Minero con respecto al Jumilla-Villena y al Serral Salinas, ¿sí? Podemos ver que el Serral Salinas también, en cuanto a infiltración de lluvia, ha subido también, no tanto como el Jumilla-Villena, pero también ha pasado de 1,8 a 3,22. Ese nuevo informe del Instituto Geológico y Minero, por lo que sea, todavía no es público. Es decir, yo lo solicité antes del verano y ni siquiera me contestaron. Entonces, no podemos decir por qué ahora se infiltra más lluvia que antes y sobre todo el retorno de riego, que es un dato que es imposible. O sea, directamente ese dato es imposible. El retorno de riego que nos estamos refiriendo. El retorno de riego es la fracción que vuelve al acuífero cuando se riega. Pero aquí estamos hablando... Y lo que absorbe la tierra se supone que devuelve al acuífero. Aquí está, a ver, hay un porcentaje que se considera que una tasa de retorno
estimada, porque no se puede comprobar realmente, pero está estimada en el propio plan de Cuenca en un 2%. En un 2% de lo que se riega. Eso lo podemos discutir porque prácticamente todo el riego es por goteo, y el riego por goteo es un riego muy preciso y que llega a medio metro de profundidad. Aparte hay que contar con la evaporación, las altas temperaturas, es decir... Bueno, pero hay una cantidad que baja, pero baja medio metro. Las profundidades del agua de los acuíferos están entre 150 y casi 400 metros de profundidad. ¿Cómo puede ser que esa agua de riego retorne al acuífero? En esa cantidad, además. Poniéndolo, bueno, podemos, digamos que esa tasa del 2% podemos asumirla, vale, pero es que en ese caso, esos 6 hectómetros son casi un 40% del retorno de riego. Es decir, que estamos ante datos que no tienen ni pies ni cabeza. Podemos llegar a la conclusión de que están inflados los datos, ¿no? ¿Con qué objetivo? No lo sabemos, pero están inflados. Bueno, el objetivo es que el Jumilla de Villena ha pasado de estar sobreexplotado, según la propuesta de declaración de sobreexplotación del año 2014, que se publicó en el BOE, que el acuífero Jumilla de Villena está sobreexplotado al 400 y pico %, es decir, 4 veces más de lo que se recarga, pues ha pasado a 1. En 5 años. Claro. Y multiplicándose la superficie de cultivos intensivos en superficie. O sea que no tiene ningún sentido. O sea, realmente, ¿qué ha pasado con este acuífero? Que ahora ya no está sobreexplotado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora los planes de ordenación no van a ir con él. Porque claro, eso es lo que nos podemos llegar a preguntar. Si ha pasado de estar sobreexplotado al casi 300% en la parte del Segura, ahora está al 1%. Es decir, que entre comillas, digo entre comillas porque para nosotros es irreal, se extrae la misma agua que la que se recarga según este nuevo plan. Con lo cual no tiene ningún sentido. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora no se van a ordenar las extracciones en el Jumilla de Villena por estos nuevos datos? Eso es lo que un poco queremos explicar en profundidad, un poco más pausadamente, y hacer entender que lo que está ocurriendo es que es un descontrol y un despropósito en nuestro campo, que tiene que ver con estas grandes empresas. Digo grandes empresas porque los pequeños agricultores no están haciendo esto. De hecho, lo que podemos ver con los datos de la superficie de cultivos, que si pueden poner el otro gráfico, Pedro, de superficie de cultivos, este no es, el anterior. ¿Otro? El que hemos puesto el primero, yo creo, ¿no? Sí, uno de los primeros. Superficie de cultivo, este es. Aquí lo que podemos ver, bueno, este es el de consumo de agua, pero también vale. Aquí lo que podemos ver es que, en términos generales, o sea, las nuevas hectáreas de superficie de regadío que se están instalando en el altiplano son básicamente de hortícolas y de uva de mesa. ¿Por qué digo esto? Porque los frutales están más o menos igual. Hay un ligero descenso en este año en concreto, 2019, a día de hoy no sé cómo andará, pero está más o menos igual. Y la viña de regadío, lo que está pasando es que se está sustituyendo ese consumo que tenía la viña de regadío, se está sustituyendo por olivar y almendro de regadío. Eso es lo que está ocurriendo más o menos en términos generales para entender la transformación que está habiendo. Pero lo que es el aumento de superficie viene de parte de los hortícolas, de estas grandes empresas y de uva de mesa, de parrales cubiertos de uva de mesa, que están pues incrementando los volúmenes de agua que se necesitan aquí en el altiplano para producir. Eso es lo que está ocurriendo. Me quedo sin tiempo, un tema tan interesante, pero esto nos viene bien quedarnos sin tiempo porque así la gente va el jueves a las 8, a las 8 en la Escuela de Música, donde se van a desglosar estos puntos y además la gente puede preguntar y se puede hacer un debate ahí sobre la mesa. Muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos. Gracias. Y sobre todo por trabajar, porque al final si ellos no nos dieran estos datos estaríamos ignorantes acerca de lo que está ocurriendo y al final dejamos el tiempo pasar y cuando vengan los problemas pues ya será demasiado tarde. Mañana volvemos como siempre a la 1 en punto. Ya saben que con 55 minutos para hablar de muchas cosas les espero.